Institución Universitaria CEIPA. Educación diferente. Hola a todos, bienvenidos a este corto video introductorio acerca del comportamiento del consumidor y los factores que afectan la toma de decisiones del consumidor al momento de comprar. Es muy importante comprender que a pesar de que cada persona se comporta de una manera individual debido a su personalidad y a las características personales que tiene, pues también hay ciertos modelos que han sido probados a lo largo de la historia para predecir el comportamiento de los consumidores con base en una serie de criterios que son internos y externos a la hora de comprar. Es muy importante comprender que estos modelos se centran no solamente en predecir la respuesta que va a tener un comprador a la hora de enfrentarse a una situación de compra, sino en comprender cuáles son los factores que hacen parte del entorno de mercado que van a afectar también esa situación de compra. Es por esto que podemos resumirlo más o menos como está presentándose en esta diapositiva. Inicialmente, en el entorno de mercado tenemos unos estímulos de mercadeo controlados por las empresas donde a través de una estrategia enfocándose en el producto, la distribución, el precio y la promoción vamos a generar estímulos para el consumidor y otros factores económicos, sociales, culturales, tecnológicos, etcétera, que hacen parte de la realidad en la que se encuentra el consumidor al momento de la situación de compra. Ahora bien, esa situación de compra va a llevar al consumidor a tener una respuesta. En esa respuesta vamos a poder tener actitudes y preferencias con respecto al producto o la marca que se está comprando, un comportamiento específico de compra asociado con preguntas como qué compra, cuándo compra, dónde compra o cuánto compra en realidad, y un comportamiento, ya más asociado a la relación que se tiene con la marca y con la compañía, dado que el consumidor hace parte de un modelo céntrico en el cual se relaciona no solamente con la marca y con la compañía, sino incluso con otros consumidores y con el producto específico que está comprando. Ahora centrémonos en la situación de compra, donde tenemos no solo las características del consumidor, sino un paso a paso, un proceso para llegar a esa decisión. Comencemos por las características del comprador y los factores que finalmente terminan afectando su comportamiento de compra. Podemos hablar de que están, divididas en 4 diferentes categorías. Factores culturales, que definitivamente estarán asociados a la cultura, la subcultura a la cual se asocie el consumidor y la clase social a la cual pertenezca. Factores sociales como los grupos de referencia o incluso personas, líderes de opinión con las cuales se quiere relacionar, la familia como núcleo social y por supuesto el rol o el estatus que ocupa dentro de la sociedad o cómo percibe el que ocupa ese estatus dentro de la sociedad. También tenemos factores personales asociados a la edad y a la etapa del ciclo de vida de la familia en la que se encuentre, la ocupación que tenga, la situación económica asociada obviamente al poder adquisitivo que tenga, el estilo de vida y la personalidad y autoconcepto. Esta parte es muy importante porque no solamente es cómo él percibe al mundo, sino cómo él siente que el mundo lo está percibiendo. Y eso va a hacer que desarrolle una serie de criterios para la selección de los productos que consume. Finalmente tenemos también unos factores psicológicos que hacen parte de sus procesos neurológicos. La neurociencia está muy enfocada en predecir esos factores psicológicos para lograr intervenir el proceso de toma de decisiones del consumidor de una forma mucho más eficaz. Ahí vamos a tener la motivación, la percepción, la manera como aprende, el estilo de aprendizaje y las creencias y actitudes que pueda desarrollar ante el entorno que lo rodea. Eso nos lleva entonces a un proceso que ocurre casi de manera automática en la mente del consumidor. Podríamos hablar de que todos los consumidores en mayor o menor medida y con diferentes niveles de involucramiento nos vamos a enfrentar a este proceso que les voy a presentar a continuación. Lo primero es reconocer una necesidad y esa necesidad se da a partir de unos estímulos del entorno. Como lo decíamos hace algunas diapositivas, esos estímulos no solamente tienen que ver con la estrategia de mercado de la empresa que nos está planteando un producto o una propuesta de valor, sino también los factores macro y microeconómicos del entorno en el que yo me encuentro. Ese reconocimiento de la necesidad me lleva a buscar una información para poder satisfacer esa necesidad. Ahí voy a tener muchos tipos de fuentes de información para poder satisfacer esta necesidad puntual. Dentro de estas fuentes encontraremos algunas que son controladas por el mercadeo, tipo una página web, por ejemplo, y algunas que no son controladas por el mercadeo, como por ejemplo cuando preguntamos a un amigo o le pedimos su consejo a un experto en el tema para poder darle solución a esta necesidad. Luego vamos a evaluar las alternativas posibles que encontramos luego de esa búsqueda de información. Y para poderlas evaluar tenemos que tener unos criterios. Esos criterios van a depender pues no solamente de los factores psicológicos y personales, sino también de ciertos factores culturales y sociales que me permiten a mí decir, bueno,
tengo suficiente dinero para comprarlo, puedo adquirirlo en un determinado tiempo, me gusta más de un color o de otro, o me gusta más un diseño u otro. Y esos van a ser los criterios con los cuales voy a evaluar mis alternativas. Eso me llevará a una decisión fundamental de compra, donde tendré que decidir si sí o no voy a comprar ese producto, y a un comportamiento que es posterior a esa compra. Uno de los fenómenos que ocurren dentro de este comportamiento posterior a la compra es la disonancia cognitiva, que termina siendo no más que un sentimiento de decepción cuando encuentro una discrepancia entre lo que yo suponía que el producto iba a ser y lo que termina siendo en realidad. Este fenómeno de disonancia cognitiva, pues las personas tratan de evitarlo a toda costa, y las marcas apoyan que en los procesos posteriores a la compra las personas pues eviten tener este tipo de sentimientos que pueden ser muy contraproducentes para el fortalecimiento de la relación comercial. Ahora bien, a pesar de que todo esto aplica para los mercados de consumo y en teoría también para los mercados industriales, hay ciertas características de los mercados industriales o institucionales, también denominados mercados de negocio o B2B, pues que tenemos que tener muy presente. La primera es la estructura del mercado y la estructura de la demanda. En el mercado B2B o en el mercado institucional, pues no voy a tener el mismo número de compradores o consumidores que tendría en el mercado de consumo. Es por esto que yo voy a tener que tener muy presente a la hora de desarrollar mi estrategia cuántos son, dónde están y cómo se configura la demanda. Mucha de la demanda que se presenta en los mercados de negocios es demanda derivada. Es decir, para que una empresa le compre a otra, pues esta primera empresa tendría que tener primero unos consumidores. Si esta empresa no tiene consumidores, pues no le comprará a otras empresas insumos para sus procesos productivos. Es por eso que se cambia un poco la manera como se llega a comprar. Eso nos permite determinar la naturaleza de la unidad de compra. Si bien nosotros como consumidores adquirimos los productos casi que a título personal, dentro de las empresas se crean centros de compras que son mucho más racionales, mucho más especializados para lograr pues, que se cumplan los objetivos corporativos. Por eso la naturaleza de la unidad de compra es tan importante a la hora de generar relaciones con los mercados de negocios. Y finalmente, pues el tipo de decisiones y el proceso de decisión, cómo se lleva a cabo. Como les decía hace un momento, los procesos son mucho más racionales, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de licitaciones con el Estado. Entonces, en esos casos vamos a tener que, prestar mucha más atención a la manera cómo se está comprando, cómo se están evaluando las alternativas y, pues, finalmente, cómo se va a vivir ese fenómeno posterior a la compra, en el cual la empresa también tendrá que tener cierto nivel de compromiso. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en una próxima ocasión. Institución Universitaria Ceipa. Educación diferente.